Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Queremos saludar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que no es una casualidad que tú estás ahí. Dios ha querido que tú sintonices este canal para Él ministrarte la palabra. Así que te instamos a que tú recibas la palabra con todo tu corazón, porque así quiere Dios bendecirte, con toda su alma. Que Dios te bendiga. Bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios ahora. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, todos busquemos en el libro de Hebreos capítulo 5, comenzando con el versículo 11, dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que Dios nos bendiga hoy a través de la exposición de la palabra. Aquí en el libro de Hebreos capítulo 5 hay una amonestación, hay una palabra para nosotros. Y cuando digo para nosotros, no solamente para nosotros hoy, sino para todos los hijos de Dios. Y aquí nos habla acerca de la madurez, algo muy importante. Es bueno que sepamos que esa palabra madurez en la Biblia es la misma palabra perfección. Cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de perfección, no está hablando de impecabilidad. Solamente Dios es impecable, solamente Dios es perfecto en naturaleza. ¿De acuerdo? Cuando la Biblia habla de perfección, es madurez. Y madurez es la última etapa en el proceso. Diga, la última etapa en el proceso. Cuando lo hemos alcanzado, cuando hemos llegado a lo máximo. Por ejemplo, un árbol se siembra la semilla, germina la semilla, sale el tallo, crece el tallo, salen las flores. Después de un tiempo de las flores sale el fruto. El fruto también pasa por un proceso en cuanto a tamaño y en cuanto a madurez. Llega un momento que el fruto está listo para alimentar. Y noten ustedes que yo nunca he visto una fruta alimentándose ella misma. Nunca yo he visto un guineo, una banana, o un mango, o un aguacate comiéndose ellos mismos. Siempre es para que otro se alimente. Quiere decir que solamente cuando estamos maduros, que llegamos a estar completos, que llegamos a la última etapa en el proceso, podemos ser aptos e idóneos para cumplir el propósito. Por eso para Dios es tan importante la madurez, mis hermanos, muy importante. Aquí en este verso, que es donde yo me quiero concentrar, hay una señal de cuando sabemos que estamos madurando. Si usted quiere saber cuándo usted está madurando, mire lo que dice el versículo
Comience con el 13. Y todo aquel que participa de la ley y es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora, el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, porque se han ejercitado, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando yo sé que estoy madurando, cuando yo sé distinguir bien entre lo que me conviene y lo que no me conviene, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, entre lo que es común y lo que es inmundo, ahí me doy cuenta que estoy madurando. Muy bien, porque miren ustedes aquí en Hebreos capítulo 5, donde mismo estamos. Miren el contexto de estos versos que estamos estudiando. Espero que ustedes le pusieron el marcador a la Biblia, como yo les he enseñado. Cuando vamos a pasar de aquí para allá, pongan el marcador. Dice versículo 7, hablando de Jesús. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué cosa? Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, Jesús pasó por un proceso también de perfeccionamiento. Vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote justamente por eso, porque cuando había madurado, según el orden de Melquisedec. Entonces dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Y ahí viene el texto del pasaje de nosotros. Quiere decir que está aplicando a la vida de Jesús a nuestra vida. Jesús también fue perfeccionado, aprendió la obediencia. ¿Cuántos saben que a la obediencia se aprende? Y se aprende el temor de Dios. Pablo habla de aprender el temor de Dios. El temor de Dios se aprende. Ahora, aquí dice que Jesús fue oído por su temor reverente. Justamente, la Biblia define el temor a Dios o el temor de Dios en nosotros como aborrecer el mal y amar el bien. ¿Qué dice? ¿Qué es temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Muy bien. Entonces, para que ustedes lo puedan ver, vengan conmigo el libro de Proverbios. Póngale algo aquí a su Biblia. Proverbios capítulo 8 primero. Miren lo que dice el versículo 13, después del 12. Dice aquí, el temor de Jehová es que aborrecer el mal. Capítulo 16. Búsquenlo. Perdona que busque estos textos en la Biblia, porque es muy importante que lo busquemos. Proverbios 16. Es bueno tener la base de la palabra antes de aplicarla. Proverbios 16. Dice versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. 16:6. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo usted hace que el hombre se aparte del mal? ¿Qué es lo que hace que un hombre se aparte del mal? El temor de Jehová. Puedo seguir buscando textos, pero yo creo que ya ustedes entendieron. Hay también uno de los salmos que dicen que el temor de Jehová es buscar el bien y rechazar el mal. En otras palabras, si aplicamos el versículo de Hebreos, vamos a decir que la señal de que una persona está creciendo y está siendo madurada en lo espiritual es el temor de Dios. Ahora recuerdo que yo enseñé a mis hijos, a mi esposa y yo, cuando eran chiquititos, siempre le decíamos, todo lo que tú hagas, le decíamos, pensemos en el primero, que fue el que más recibió consejo, porque estábamos muy pendientes en ese tiempo, porque estábamos comenzando a criar. Todo lo que tú haces,
bueno o malo, tiene consecuencias. Si tú obras bien, te van a salir cosas buenas. Si tú obras mal, te van a salir cosas malas. Si obras cosas buenas, te vas a sentir contento. Si obras cosas malas, te vas a sentir avergonzado, porque van a venir consecuencias tristes para ti. Y siempre le decíamos eso a los dos, pero estoy hablando de primero porque en ese tiempo, debido a que estábamos muy jóvenes, teníamos sentíamos fuerte esa responsabilidad. Lo hacíamos porque así aprendimos. Pero ahora que estoy aplicando el mensaje, puedo mirar cuánta sabiduría hay en eso. Ahora veo por qué hay tantos problemas en la crianza de los hijos. Hay dos maneras de crear un hijo en cuanto a esto de la disciplina, y es uno diciéndole siempre lo que debe hacer o siempre lo que no debe hacer, que así es que enseña la religión. No mates, no comas, no bebas, no vayas, no te pongas. Así enseña la religión. Así enseña la ley. No matarás, no cometerás adulterio, porque la ley es un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Y qué es un ayo? Un instructor de niños. De hecho, la palabra ayo es la palabra paidagogos en griego, de donde viene la palabra pedagogo, que es un maestro. La ley es una instructora de niños. Por eso dice, no mates, no comas, no vayas, no esto, y todo es prohibición. El que enseña así jamás hará maduro a una persona. Por eso el religioso no es maduro, porque todos se lo prohíben. Entonces, el día que el papá no está y se presenta una situación nueva, no sabe cómo actuar. Ay, déjame llamar al pastor a ver qué se puede hacer en este caso. Si el pastor no está, ¿qué hago ahora? No tengo nadie que me diga lo que es bueno ni lo que es malo. Pero si usted enseña a un niño a tomar decisiones sabias, importantes, que edifiquen, entonces cuando estás solo, él sabe tomar decisiones. Quiere enseñar a la gente a ser madura, enséñale a tomar buenas decisiones. Estoy hablando en lo natural. En vez de estar prohibiendo todos los días, enseñe a tomar decisiones. Eso es en lo natural. En lo espiritual, yo quiero leerte otro texto. Segunda de Corintios, capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Noten el versículo 1, muy importante. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Óigame ahora, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué manera se perfecciona la santidad? En el temor de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo en santidad? Cuando yo estoy creciendo en el temor de Dios. ¿Y qué es temor de Dios? Aborrecer el mal y amar el bien. Escuchen ahora. Hace unos años atrás, Dios me ministró fuertemente con esto, porque Dios me dijo, temor a Dios no es solamente rechazar el mal, es aborrecerlo, como yo aborrezco el pecado. Yo digo, Señor, yo no sé si yo he llegado ahí. Hay cosas que yo aborrezco, pero yo no creo que todo lo que rechazo lo aborrezco. Sí, sé que ofende a Dios y me aparto de eso, pero aborrecerlo, hay que llegar ahí. Ese es ya lo máximo en la madurez, cuando usted aborrece. Hay cosas que sí, que cuando si me presentaran algo, quítame eso de ahí, me molesta. Pero no en todas las cosas, siendo honestos. Pero eso es lo que Dios quiere, que cuando nos presenten el mal, nos sintamos indignados cuando nos presenten el mal. Y ahí llegamos a lo máximo en el temor de Dios.
¿Saben ustedes? Nosotros aprendemos el temor de Dios a través de la palabra. La palabra nos enseña el temor de Dios. Pero una de las promesas que Dios hizo en el nuevo pacto fue: pondré mi ley en vuestros corazones. Pero también dijo: pondré mi temor en vuestros corazones. Vamos a leerlo. Vengan a Jeremías capítulo 32, versículo 40. Dice aquí: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. ¿Para qué? ¿Qué hace el temor de Dios? Número uno, diga: el temor de Dios evita que yo me aparte de Dios. Repítalo otra vez: el temor de Dios me evita que yo me aparte de Dios. Ahora, ya hemos leído que si usted quiere librar a una persona del mal, enséñele a temer a Dios. En Proverbios lo leímos. Temiendo a Dios, los hombres se apartan del mal. En otras palabras, el temor de Dios es el freno. Nosotros tenemos una naturaleza dañada, viciada, propensa al mal. Hubo tiempo que personas me vieron actuar de cierta manera y me dijeron: ay, pastor, usted sí es humilde. Y yo dije: un momentito, yo no soy humilde, yo lo que tengo es el freno de Dios. En otras palabras, cuando mi carne le da el acelerador y voy a alta velocidad, el Espíritu Santo me dice: ¡ey, ey! Y ¡sí! El temor de Dios actúa ahí para frenar mi locura y mi impulso. Porque hubo ocasiones aquí en el desierto que hubo personas que se rebelaron y yo tuve que aplicarle disciplina. Y mi naturaleza humana, yo le quería llevar la cabeza, literalmente. Y cuando yo iba a decirle lo último, me salían las palabras más amables. Y hasta yo decía: ¿quién está hablando aquí? Porque eso no es lo que yo siento. Entonces me di cuenta que el temor de Dios me frenaba. Amén. Entonces, cuando yo actúe de esa manera, no digan: el pastor es humilde. Digan: el que está en el pastor, que le controla, ese sí es humilde. El manso y humilde de corazón, el que pone el bien en nosotros. Porque este vaso de barro está dañado, pero lo que está dentro, la excelencia de Cristo, ahí está la gloria. Ahí está la gloria del vaso. La gloria del vaso no está en el envase, está en el líquido, en lo que tiene adentro, la gracia de Dios que se manifestó. Ahí está la bendición. El Espíritu de Dios mora en ti. Eres morada de Dios en el Espíritu. La naturaleza nueva que Dios te dio, el amor de Dios está derramado, el temor está derramado. La ley está escrita no en tabla de piedras. Ahora es letras del Espíritu. Entonces, la madurez se mide por el grado de temor que yo le tengo a Dios. Y es muy importante, esa enseñanza muy importante, te puede abrir el discernimiento ahora mismo entre el bien y el mal. Miren qué es el discernimiento. El temor de Dios comienza con un discernimiento entre el bien y el mal. Si Nadab y Abiú hubieran tenido temor de Dios, cuando iban para allá con aquel incienso que no era el que Dios había ordenado, aquel fuego, se hubieran parado antes de entrar a santo. ¿Qué estoy haciendo? Si esto no lo ordenó Jehová. Yo quiero decirte que el temor de Dios es un resultado de lo que es Dios en tu vida. El temor de Dios es una expresión de lo que es Dios en tu vida.
Si Dios no es nada en tu vida, nadie en tu vida, uno cualquiera en tu vida, así tú lo tratas, así tú le adoras, así tú actúas. Cuando Dios le dio a Abraham: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien tú amas, y ve, sacrifícamelo en uno de los montes de Moria. Él fue. Cuando él iba a matar a su hijo, el ángel le dijo: detente, no lo hagas. Ya yo sé que tú me temes. No dijo: ya yo sé que tú me amas. No. Ya yo sé que tú me temes. En otras palabras, yo sé que tú amas a tu hijo más que cualquier cosa en la tierra. Pero como tú sabes que yo soy tu Señor y que yo soy Dios y que la palabra mía en ti es algo tan absoluto, tan santo, que tú te olvidas de lo que más amas para obedecer a quien tú más temes. Una vez estaba leyendo el libro del Génesis y como 2 veces encontré que decía a Jehová, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac. Y esta palabra, el temor de Isaac, me llamó la atención. Y duré días o semanas preguntándole a Dios: ¿por qué tú eres el temor de Isaac? Y pasaron días hasta que Dios me enseñó. Y Dios me dijo: ¿tú sabes por qué yo llamaba a Isaac el temor? Jehová, el temor de Isaac. Porque Isaac era un resultado del temor de Dios. Número 1. Y número 2, porque Isaac aprendió el temor de Dios cuando él vio que su papá lo iba a sacrificar. Porque dijo: óyeme, el Dios de mi padre es un Dios que pide lo mejor. Es un Dios que pide lo que más se ama. Es un Dios que exige todo. Es un Dios serio. Es un Dios íntegro. Es un Dios solemne. Es un Dios que todo lo da. Y como todo lo da, y nunca se entrega a medias en una relación, sino que cuando se entrega lo da todo, porque de tal manera amó que dio a su hijo. Abraham vio los días míos, dijo Jesús, y se gozó. ¿Cuándo los vio? Cuando estaba sacrificando a su hijo, porque estaba sintiendo lo mismo que Dios sintió cuando veía el de él en el Calvario. Isaac vio aquello, vio a Dios exigiéndole: dame a lo que más amas. Y vio que Abraham respetó tanto a Dios que fue más grande su temor que el amor a su hijo. Y ahí comenzó a decir: esto no es un Dios como los dioses paganos. Y comenzó a temer. Yo quiero que digan: Jehová, el temor de Radamés. Jehová, el temor de Pablo. El temor de Dios pone discernimiento entre bien y el mal. ¿Por qué? Jesús dijo a los fariseos: si ustedes quisieran hacer la voluntad de Dios, ustedes supieran si mi doctrina viene de Dios o no viene de Dios. Pero como ustedes quieren agradarse a ustedes mismos y me ven a mí como un maestro que es una amenaza para ustedes, pues a ustedes les conviene decir que yo no soy de Dios. ¿Usted entendió eso? Cuando usted quiere agradar a Dios y usted le teme, usted sabe que eso no le conviene. Eso yo lo rechazo porque a mí no me edifica. Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo no voy a entrar en este mundo, no sea que mañana yo no tenga dominio propio y el diablo me hunda donde yo no me quiero hundir. El Dios del cielo me dice que ponga un freno. Aquí mismo lo pongo porque yo le temo a Dios. Yo no quiero bañar mi alma, yo temo a Dios. Amén. 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 Yo quiero decirte que Dios puso dentro de ti el temor para preservarte, para ponerte un freno, para que disciernas.
Si hay algo que se ha ido perdiendo en la iglesia con el tiempo y se ha ido borrando las huellas y el temor de Dios, es el temor. El temor, a medida que la iglesia avanza en los siglos, es menos temor, menos temor, menos temor, menos temor, menos temor. Y todas las cosas que nosotros escuchamos hoy, que nos escandalizan, es justamente porque no hay temor de Dios. Por eso hay dudas entre lo que es bueno y lo que es malo. Porque el que teme a Dios sabe cuando algo es malo. Eso no me edifica, eso daña mi espíritu. Esa conversación a mí no me edifica, todo lo contrario, me afecta. Yo no voy a escuchar más eso. Esto daña mi espíritu, no lo veo. Aunque me guste, yo sé, pero no lo veo. En el nombre de Jesús, el respeto que yo le tengo a Dios no me permite fijar los ojos en eso. No me permite participar de esa conversación. Si es murmuración, si es crítica o si es depresión que me lleva a depresión, yo paro eso. Porque temo a Dios. El temor de Dios es el freno y es la preservación dentro de ti. ¿Por qué? Perdóneme que me meta en esto. Pero para aplicar la palabra. ¿Por qué a Dios se le ha quitado el gobierno de la iglesia? Y ahora se toman todas las decisiones. Y el ausente es Dios. El Espíritu Santo no está en las decisiones porque nunca se le invita. Todas las decisiones se toman por deliberación en la iglesia, discutiendo como los senados de los países democráticos a ver quién tiene la mejor idea, y esa es la que se aprueba. Pero en el libro de los Hechos había tanto temor que esperaban que Dios, el Espíritu Santo, viniera con la instrucción. A veces era prohibición. Yo quiero ir a Bitinia, pero el Espíritu me lo prohibió. Yo quería ir a Asia, pero el Espíritu me lo prohibió. Y donde yo no pensaba ir, allá me dijo que fuera. Él gobernaba la iglesia. Hoy no. A veces yo digo, perdónenme esto, como dice Pablo, toleradme mi locura. A veces yo digo, ¿será que el Dios mío y el que yo conozco en la Biblia es tan diferente del Dios que se adora en muchos lugares hoy? Porque yo me asombro. Yo me asombro a veces. Yo me asombro. Me asombro de todas las cosas. Me asombro de tantas cosas que me avergüenzo hasta decirlas en público. Cuando yo veo cómo se practican en la iglesia tantas cosas. Y digo, pero ¿cómo puede ser eso? Desde la manera que se pide dinero, que es una manipulación, usando la palabra, traficando con ella, para que la gente saque su cartera y lo dé todo. Y el otro culto es lo mismo. Y se ve que es un saqueo, usando la palabra como arma. 45 minutos ahí, haciendo sentir culpable, prometiéndote prosperidad y un montón de cosas para arrancarte el dinero, usando la palabra, traficando con ella. Y yo digo, pero no hay temor de Dios. Cuando la Biblia dice el Señor, toda ofrenda tiene que ser voluntaria. Dios tiene que tocar el corazón de la gente. Y Dios, mira, aún los fariseos que no temían a Dios, dijeron, no queremos la ofrenda de Judas porque es una ofrenda de sangre. Por eso Dios me ha dicho, no haga tanta insistencia en que la gente dé. No hable tanto de eso, para yo tocar el corazón, para que lo que entre aquí sea de Dios y no sea basada en una persuasión humana. Porque toda ofrenda a Dios tiene que ser por el amor a Dios y por el temor a Dios, no como resultado de avaricia, de manipulación o de adulterar o traficar con la palabra de Dios. Que Dios nos libre. Pero de acuerdo al concepto que usted tiene de Dios, es su adoración. Cuando usted viene a adorar a Dios,
y usted viene así como el que mirando las paredes y como el que está cansado y le cuesta hasta cerrar los ojos. ¿Eso es Dios para usted? Alguien que no es digno ni siquiera ni de estar delante de él. Alguien que yo mirando el reloj me quiero ir. Es tan interesante Dios que ya me quiero ir. Eso es una burla, perdónenme, una burla. Yo sé que yo tengo una carne, yo sé que la carne no quiere a Dios, pero yo digo, mira, un momentito, esto te reprendo en el nombre de Jesús. Yo soy un hombre espiritual, yo voy a adorar a Dios. Yo le digo a los pensamientos, tú vas a someter a Cristo, porque todo pensamiento debe ser sometido a Jesús. Te para. Amén. Pero amén. Es que en todas las decisiones se ve si hay temor de Dios. En todas las decisiones. Si yo cambio el quedarme en mi casa viendo televisión por venir a un culto, hermanos, yo no temo a Dios. Perdonen, no por la televisión, sino porque yo dejé de venir a ver al Señor. Quiere decir, fue más importante una distracción, o como se llama la televisión, que yo darle un tiempo a mi Dios. Fue más importante un partido de béisbol que Dios. Es más importante cualquier otra cosa. Yo no temo a Dios. Dios es una burla para mí. Un 911 para casos de emergencia. Porque cuando tengo problemas llamo a Raimundo y a todo el mundo para que oren por mí. Ahí si lo necesito lo llamo. Eso es una burla. La gente te va a decir, oye, tú se has cogido esto a pecho. Y dile, sí, a Cristo lo he cogido a pecho porque hay que tenerlo en el pecho con todo el corazón. ¿Qué otro? Amén. Cristo no es para mí el domingo en la iglesia. No, 24 horas. Y si fuera 48 horas. Porque yo temo a Dios y le amo. Y le quiero agradar. Amén. El propósito de Dios con este mensaje no es hacerte sentir culpable. Es mostrarte dónde está el temor de Dios en tu vida. ¿Está discerniendo? ¿Está discerniendo? Yo quisiera, Señor, abre los ojos para que discernamos. No se le puede dar a Dios nada que no sea digno de Él. Cuando vayas a hacer algo, pregunta: ¿esto está de acuerdo a lo que Dios es? ¿Está de acuerdo al Dios santo, al Dios justo, al Dios íntegro, al Dios verdadero, al Dios más alto que los cielos, al Dios que todo lo llena, al gran yo soy? Le voy a presentar esto, un animal enfermo, como ofrenda. Es para meditar nada más. Para meditar. ¿Qué hago yo con estar aquí? Exhibiéndome, viéndome en televisión, cuando en realidad yo no soy íntegro para con Dios. Me estoy engañando. Estoy añadiendo ira para el día de la ira. Ay de mí. Perdónenme, mis hermanos. Ahora hay un evangelio tan engañoso que niega el juicio de Dios. Yo quiero decirte que el mismo Dios que habló del evangelio de toda gracia, donde Dios perdona y te libra de condenación, ese mismo Dios dice que todo el mundo ha de comparecer frente al juicio de Dios. El mismo Dios. Yo no te voy a presentar un evangelio tan hermoso que niegue la otra verdad. Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Me dice mi Biblia. A mí no me importa que el infierno mismo diga otra mentira. Aquí dice otra cosa. Y si yo te predico un evangelio donde yo te niego a ti que un día tú tendrás que dar cuenta a Dios, te estoy negando todo lo que dice la Biblia. Porque aún Pablo, cuando quiso persuadir a Timoteo de que continuara la lealtad y la fidelidad al apostolado, le dijo: te encarezco delante de Dios, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque van a venir los días que la gente se va a dejar la palabra de Dios, se va a ir a las fábulas, van a sentir comezón por oír fábulas. Y no van a resistir la palabra de Dios. No la resisten.
Pero él dijo: yo te encarezco delante del juicio de Dios, el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación. Si no le temes a Dios por lo que Él es, si no le honras como Padre, si no le obedeces como Señor, entonces témele como juez. Porque te voy a decir una cosa: yo he ido a corte, no por mí, por otros, y yo he visto cómo la gente tiembla frente a los jueces. Un ser humano, que lo más que te va a meter es 3 años en la cárcel, que hay gente que ha durado 50 y no se ha muerto. Sin embargo, al Dios del universo, que todo lo Dios te está diciendo: no robes, no mates, no hagas esto, no es solamente por tu bien, sino porque Él es santo y Él es tu Padre que te engendró. Yo puedo ser tentado a engañar hasta que el Espíritu Santo viene y me convence. Me puedo obstinar en un criterio y defenderlo hasta que Dios me dice: estás equivocado, Radamés. Ahí caigo llorando al piso. O sea, mientras el Espíritu de Dios esté en mí y obra en mí, yo voy a tener un freno. Yo voy a tener discernimiento para decir: esto lo rechazo, esto no es digno de Dios. Mis hermanos, nosotros llevamos el nombre de Dios. Por eso la Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Moisés no entró a Canaán porque no santificó el nombre de Dios. Así lo dijo Dios. Tú dijiste: bueno, porque se airó, porque todo eso es verdad. Pero Dios dice que en última instancia el pecado de Moisés fue no santificar el nombre de Dios delante del pueblo. O sea, no lo representó dignamente. Porque la ira del hombre no obra, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios, especialmente a los ministros, porque el ministerio es una honra, pero esa honra tiene más demandas y tiene más responsabilidad, y Dios pide más de alguien que lo ha honrado poniéndolo en el ministerio. Dios se le dijo a los sacerdotes en Israel: todo el mundo le puede poner la mano a un muerto, a un cadáver, y está inmundo hasta la tarde, pero el sacerdote no. El sumo sacerdote a nadie. El sacerdote posiblemente a un familiar muy cercano. Y dice Moisés: porque tiene la unción del santo. Y hay muchas expresiones en la Biblia: el sacerdote que no haga esto porque tiene la unción de Dios. Entonces, la unción de Dios a mí me pone más demandas que le pone al común del pueblo. ¿Por qué? Porque un ministro es alguien, es un maestro de piedad. Por eso cuando un ministro hace un escándalo, cae en pecado, cae en adulterio, lo que sea, no es tanto que Dios no lo perdona, Dios se lo perdona, pero ya perdió su virginidad. En otras palabras, ¿cómo voy a enseñar dominio propio a mí si él ya cayó? ¿Me están entendiendo? El hecho no es que Dios no lo perdonó de una vez, lo lavó con la sangre. Pero ya, el ministerio es como una virgen. Por eso el ministro debe cuidarse y que Dios lo cuide sobre todo. Por eso debe tomar decisiones. Miren, en mi vida, perdonen que diga esto como testimonio, pero para edificación, yo en mi vida he tomado serias decisiones en mi vida por ser ministro. A mí, miren, que digan que Juan Radamés Fernández no le pagó a fulano, digan, eso es lo mismo que decir uno más que no pagó, de los millones que no pagan. Pero cuando dicen el pastor Fernández no pagó, ya es otra cosa. ¿Qué hace la diferencia entre Juan Radamés Fernández que no pagó y el pastor Juan Radamés Fernández que no pagó? Es diferente. Muy diferente. Ya pastor, yo llevo el nombre de Dios, lo represento. En otras palabras, por ser ministro hay que pagar un precio muy elevado.
estamos dispuestos. Porque, hermano, el ministerio es un romance. Es algo muy atractivo. Estar aquí delante de usted, miren, aquí qué sé yo, 600 o 700 personas, yo no sé, escuchándome a mí aquí. Ay, me estoy luciendo, qué lindo. Eso es muy hermoso. Pero, hermano, cuando yo me bajo de aquí, yo tengo que pagar un precio muy elevado para poder estar aquí. Cuidado. No es por mí, no es lo que diga, no es mi imagen. Uno más que pecó, uno más que falló. ¿Quién hombre no peca? Mire, falló Abraham, falló Moisés, falló David, falló Radamés Fernández, pobrecito. Pero el que yo represento no puede quedar mal. Y ese es mi temor. ¿Me están entendiendo? Perdónenme, hermano, pido perdón 7 veces. No me vayas a admirar, no sea que un día te decepciones. No soy yo. Yo estoy diciendo decisiones por el temor de Dios que he tomado. Porque entiendo qué insignia yo llevo. Decisiones. Todo lo que yo vea que puede ser una apariencia que le pueda hacer daño a los demás, trato de quitarla. Todo lo que yo vea que es una apariencia. Es mejor que te digan extremista, porque ahora lo más mínimo que tú hagas para temer a Dios es un extremo. En el tiempo que ordenan no pastor, sino obispo a un homosexual, te dice a ti cómo está el mundo. Y cuando lo llevaron a votación, creo que fue 65-45. 65 líderes ordenando a un homosexual obispo, no pastor, obispo, que es pastor de pastores. Eso le indica a ustedes el grado de temor que hay. La palabra pecado ya no se usa, hermano. Ahora excúsame, ya no se perdóname, excúsame. Nos sentimos mal si decimos perdóname, porque es una palabra Pero yo voy a seguir usando pecado, porque mi Biblia dice pecado. Y la palabra pecado nunca va a ser un arcaísmo en el lenguaje de nosotros. Porque pecado es toda injusticia, toda transgresión, todo lo que sea contrario a lo que Dios es. Y así yo lo voy a llamar, aunque sea yo el pecador. David estaba tan consciente de eso, mis hermanos. Oigan esto. David decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo en el juicio. En otras palabras, yo pequé, yo metí la pata y la metí bien metida. Y cuando la metí y quise resolver mi problema, hice algo peor, maté a un hombre. Así que es desastroso lo que yo he hecho. Contra ti solo he pecado. No pecó contra esa mujer, no pecó contra Urías, que era más leal que él, que ni a un borracho lo pudo obligar a vivir con su mujer. ¿Por qué dice contra ti solo he pecado? Porque el pecado solamente a Dios ofende, porque solamente Dios es santo. Y segundo, voy a confesar mi pecado para que tú seas reconocido justo en el juicio. Ahora, es contrario a nosotros. Cubrimos el pecado y hacemos quedar mal a Dios. Preferimos ser mentirosos y cubrirnos una mentira, que eso pone a Dios en cuestionamiento. Yo pequé, mi Dios no pecó. Mi Dios es justo, el malo soy yo. Eso es cuando yo le temo a Dios. No lo mezclo con mis tapujos vergonzosos, ni mis cosas ocultas. Yo santifico su nombre. Prefiero confesar un pecado públicamente y yo ser avergonzado, con tal de que aquel que yo represento, a quien he predicado por años, quede bien. Para que la gente diga: el asunto está en el pastor Radamés Fernández y no en el Dios que representa. Eso es santificar el nombre. Separarme yo. Cuando obro bien,
Ahí sí, pero cuando obro mal, sepárame de Dios, hermano. Yo pequé, fallé yo, no mi Dios. Amén. Eso es santificar el nombre de Dios, no mezclarlo. Santificar significa apartar. Santificar el nombre es no mezclarlo con lo mío. Si estoy en un negocio medio turbio, hermano, a veces hasta el nombre de Dios lo usamos. Hermano, mira, por Dios, usamos la palabra. Mire, hermanos, todos nosotros en un momento hemos hecho chistes de Dios o mencionando a Dios. Yo lo hacía hasta que un día que Dios me reprendió. Entonces omití el nombre de Dios, pero usaba los textos de la Biblia. Dice, mira, tan santa es mi palabra como yo, porque esta salió de mí. Así que deja tus chistes con la palabra. Que Dios me libre, para que yo nunca vuelva a hacer eso. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Yo no la puedo estar usando en chistes de barbería ni de salones. Esta es la palabra de Dios. Puedo ser jocoso y contar un cuento sano, porque yo llevo el nombre de Dios. Nunca puede ser de otra manera que no sea sano. Pero aunque sea sano, nunca usar la palabra. Nunca mezclar a Dios. Si quieres persuadir a un hermano que te preste un dinero porque necesitas dinero, y quieres persuadirlo porque el hermano es espiritual y quiere usar el nombre de Dios para que por el temor de Dios el hermano te lo preste, cuídate. No uses el nombre de Dios en vano en tus negocios. Apártalo de lo mezquino que hay en ti, en tu carne. Santifícalo, hermano. Santifica el nombre de Dios. Yo oro a Dios que aumente nuestro temor. Necesitamos cada cierto tiempo que Dios nos hable de temor, porque nos apartamos del mal. Si estoy engañando al gobierno, a los impuestos, y voy a llenar por $100 más, yo voy a manchar mi alma y voy a estar bregando con el Espíritu Santo, porque Él te va a estar persuadiendo de pecado. Ay, mira, eso no está bien, eso no está bien, eso no está bien. Y yo prefiero tener un hombre encima de mí, no el Espíritu Santo, porque yo le temo. Y como le temo, Él tiene una influencia sobre mí tremenda. Porque es perder la paz. El que quiere agradar a Dios cuando peca pierde la paz. David te lo dijo: devuélveme el gozo de la salvación. Tus pecados te son perdonados, pero el pecado te quita el gozo, porque ofende a Dios. Y el que teme a Dios le hiere ofenderlo, ¿o no? Si alguna vez usted tiene duda de que la Biblia, oiga bien, si alguna vez usted tiene duda que la Biblia es la palabra de Dios, le voy a decir algo que lo va a convencer. La Biblia es el único libro histórico, usemos la palabra religioso, que no oculta los errores de sus héroes. Si usted va a leer el Corán, Mahoma nunca hizo nada. Eso es lo más santo que hay. Buda ni en la barriga tenía pecado. No, así son todos, hermano. Todos. Pero ¿saben qué me dice a mí la Biblia? Que los hombres de Dios pecaron en los aspectos que ellos eran más fuertes, y Dios lo registró. Abraham era el padre de la fe y hizo algo que yo no sé si yo lo haría: que me viva mi mujer sexualmente por una mentira diciendo que es mi hermana. Un hombre de honor, mejor deja que lo maten, pero que no le vean a la mujer. El hombre de la fe, si hubiera creído, dice, ese es mi mujer, aunque me lleve en la cabeza, Dios me va a proteger. Pero ahí falló el padre de la fe, y falló justamente ahí donde tenía que creerle a Dios. Y la Biblia lo dice. Habla lindísimo de Abraham, pero dice dónde falló Abraham. Moisés, y era Moisés el hombre más manso y paciente de la tierra. ¿Dónde pecó? Perdió la paciencia. Y la Biblia lo dice. Samuel, el vidente, que cuando se perdían los burros, iban donde él para que le diga dónde estaban los burros. Ahí lo dice la Biblia. Todo el mundo consultaba al vidente. Se le pedían las agujas al vidente.
Si Samuel hubiera estado vivo hoy, hay muchas mujeres celosas que no hubieran pagado detective privado. Dime si el esposo mío está con otra mujer. Hubieran ido donde Samuel. Sin embargo, ese Samuel que veía todo, oigan ustedes, encuentra los burros y cuando fue a buscar al ungido de Jehová, una cosa tan importante. Si tenía 7 hijos, se equivocó 7 veces. El vidente no vio. David, un hombre que se caracterizaba por su justicia. ¿Saben ustedes? David a un general venía y le pedía perdón y lo declaraba, o sea, al enemigo lo declaraba general. Increíble el concepto de justicia y de misericordia que tenía David. Míralo cómo, y de honra, cómo trató a Saúl. Es más, que cuando el profeta Natán dijo: yo no me quiero meter en problemas con David, porque hablarle a un rey de esta manera posiblemente te separaban la cabeza del cuello, o sea, el cuello del cuerpo, o la cabeza del cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo yo me equivoco? Pero Dios no se equivoca. Ok. ¿Saben lo que hizo Natán? Que le contó un cuento triste. Había un hombre que tenía muchas ovejas y era muy rico, y había un pobre hombre que tenía una sola. Y le llegó una visita, un huésped al rico, y en vez de matar una de tantas miles y miles de ovejas, le tomó la única que tenía el otro. ¿Por qué? Y David: es una injusticia, ese hombre es digno de muerte, debe pagar 4 veces más. You are that man. Porque tú tienes un montón de mujeres en el palacio y le quitaste a este hombre la única que tenía. ¿Por qué Natán usó la ilustración de una injusticia? Porque David era justo. El justo, mire qué injusticia cometió. El Pedro que decía: aunque todos estos te negaren, yo no te voy a negar. Y esa misma noche lo negó 3 veces. Escuchen ahora. Los evangelios hablan de Jesús y dicen lo que la gente decía de él. Dice: ni aun sus hermanos creían en él. Miren, mis hermanos, un hombre que tenga intención cuando escribe y narra algo, nunca hubiera dicho eso. Porque si yo digo, si los hermanos lo conocen desde chiquito y no creen en él, algún traqueteo había en él. Traqueteo es una palabra bien puertorriqueña. Escúchenme. Alguien que tenga intención no dice eso, porque crea duda. Pero como eso era lo que pasó, y Dios dice la cosa como pasaron. A Dios no le importa que la gente crea o no crea, dice la verdad. Decían: demonio, y la gente decía: demonio tiene, es un impostor, engaña al pueblo. ¿Y cuántas cosas decían de Jesús? Aquí las narra. Porque Dios sabe que la fe no es una persuasión humana. La fe es un don de Dios, y que cree aquel a quien Dios se le da la fe. Este libro es honestidad desde el principio hasta el fin. Dios se respeta a él mismo. Dios es serio. Moisés dice: en él no hay corrupción. Y así debiéramos de tratarlo. Y como lo representamos, apartarnos del mal y amar el bien. Y todo lo que hagamos para él, hacerlo en santidad, en justicia, en verdad, en fidelidad, en integridad y en todo lo que es Dios. Porque llevamos su nombre. Dale un aplauso. Dios es santo. Te dio la naturaleza santa. Te llamó a santidad. Y la razón por la cual tú debes ser santo es porque el que te llamó es santo, y el reino al cual tú fuiste llamado también es santo. Que Dios derrame su temor en ti, para que puedas madurar, llegar a la plenitud de la santidad, que es el deseo del corazón del Padre, el Dios de tu elección y el Padre de tu llamamiento. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida.
Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.